Buenas tardes, mis queridos alumnos. Hoy les traigo la cápsula educativa Los tipos de narradores. En este caso, chicos, hemos estado viendo lo que son los tipos de narradores, ¿cierto? Y este video viene a ayudar a retroalimentar eso que ya estuvimos viendo. Retroalimentando lo que es el género narrativo, ¿cierto? Es aquel género donde nosotros vamos a encontrar historias de carácter ficticio, ¿cierto? En base a personajes, situaciones y elementos que están dentro de ese texto que vienen a formar un conjunto que finalmente se va a transformar en una historia. Ahora, si nosotros nos vamos directamente a lo que son los tipos de narradores, vamos a encontrar diferentes situaciones. Para eso me voy a ayudar con una parte del mapa conceptual de la Fran y la Sophie. Bueno, como bien les decía, para conocer los tipos de narrador, nosotros tenemos que conocer qué tipo de persona está detrás de ese narrador. Y para empezar, la primera persona, ¿cierto?, es la que habla desde el yo. Y si hablamos desde el yo o nos está contando algo que le está pasando a él, hablamos del narrador protagonista, ¿cierto? Aquel que vive su historia, que cuenta lo que le está pasando, lo que está pensando y lo que está sintiendo. En ese caso, si encontramos, por ejemplo, a un personaje que diga yo la amaba más que a mi propia vida, estamos hablando ya de un personaje que nos está contando los sentimientos que tenía acerca de otra persona, ¿cierto? Pero lo que estaba sintiendo él. En esto vamos a darnos cuenta, ¿cierto?, de que siempre que un personaje hable acerca de lo que le pasa, va a ser narrador protagonista. Cuando hablamos de un narrador testigo, es cuando hablamos de una segunda persona, que quiere decir, no está contando la historia de alguien más. Participa en la historia, pero no necesariamente cuenta los hechos que le pasan a él, sino que a otro. En este caso, por ejemplo, van a ocurrir los hechos desde el punto de vista del espectador, que quiere decir de la persona que está viendo cómo están pasando los hechos. Si hablamos de un narrador de tercera persona, hablamos ya de un narrador que está fuera de la historia, que quiere decir que está fuera de la historia, que no participa de esta. ¿Ya? Primero hablamos del conocimiento relativo. Recordar siempre que el conocimiento relativo puede ser un personaje o nos puede estar contando la historia, ¿cierto? Como si tuviera una camarita de video. Nos va a contar la historia tan detalladamente como si nosotros estuviésemos viendo una película. Ese es el detalle más especial del conocimiento relativo. Sabe lo que está pasando, pero no sabe nada más. Su conocimiento es limitado. En cambio, el otro narrador, que es el narrador omnisciente, lo sabe todo. Es un dios dentro de la historia. Sabe lo que está pasando, sabe lo que están pensando los personajes, lo que va a pasar, lo que pasó, sabe el futuro, sabe si se van a morir, lo sabe todo, ¿cierto? Ustedes ya saben diferenciar muy bien. Recordar que estamos retroalimentando lo que ya vimos. Entonces, muy fácil. Protagonista, quien vive la historia. Conocimiento relativo, quien tiene un conocimiento limitado de la historia y no participa de esta. Conocimiento omnisciente, tampoco participa de la historia, pero lo sabe todo. Todo lo que va a pasar, todo lo que pasó, todo lo sabe. Y luego el testigo, quien sí participa en la historia, pero no está contando la historia de alguien más. En este caso, no puede contar la historia del protagonista, ¿cierto? Y bueno, esa es la primera cápsula en base a los géneros narrativos y enfocado, obviamente, en los tipos de narrador y tipos de persona.